comienzo con lo mío. Bien, el microorganismo y la enfermedad que vamos a considerar el día de hoy puede ser algo desconocida en nuestro medio porque en los últimos años ha dejado de tener vigencia, especialmente en países del primer mundo, no así en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, yendo un poco la historia, aquí tenemos algunos nombres donde Hipócrates, edad previa a la de Cristo, ya habla de bubones, la presencia de bubones, o sea, ganglios linfáticos inflamados, ¿sí? Inflamados sin saber el porqué. Otro médico de edad más o menos contemporánea clasifica las úlceras en secas y húmedas que posteriormente tienen una razón de ser. Basserot habla ya directamente del chancro duro y el chancro blando, haciendo a lo mejor una asimilación a lo que estamos viendo enunciado por Celso. Y lo que nos interesa, el profesor Ducrey, quien ve las úlceras en ciertos pacientes, toma unas muestras y las inocula en los antebrazos de sus pacientes, ¿de acuerdo? Y en un lapso entre 3 a 7 o 10 días aparecen entonces las ulceraciones después de haber seguido el paso correspondiente, con lo cual él certifica aquello. Tanto especialmente el profesor Una realiza, verifica, pero en cortes histológicos, la presencia de unos pequeños bacilos, ¿sí? Algunos con presencia o con morfología cocoide, diremos, y otra netamente bacilar, pero en tejidos histológicos. ¿Listo? Ahora, tenemos acá algunas fechas y dos nombres, Lenget y Besançon, que se les dice que cada uno de ellos fueron los pioneros en realizar el cultivo de este microorganismo. Hasta el día de hoy, 2025, siguen las dudas de quiénes han sido los primeros en realizar el cultivo de estos microorganismos. ¿Listo? Bien, eso como relato histórico nada más. Lo que interesa, la taxonomía habitual por mi parte. Sin embargo, en todas esas categorizaciones está una con color rojo, ¿no? En la familia. Si bien es esta una clasificación que se mantiene en la actualidad, a través de la genómica se ve que el grupo de los Haemophilus, especialmente Haemophilus ducreyi, no debería pertenecer a esta familia, ¿de acuerdo? Pero como no se tiene en la actualidad un espacio en la categoría taxonómica donde enunciar este microorganismo, en la actualidad se lo mantiene. ¿Sí? Bien. En relación a la morfología, estamos hablando de bacilo con ciertas dimensiones, con la característica de ser pleomórfico, que significa, y hemos visto en individuos anteriormente, que son gérmenes, en este caso bacterias, muy exigentes nutricionales. En virtud de eso tienen capacidad de transformar su morfología, su tamaño, etc. Por eso es que en la actualidad la literatura enuncia como cocobacilos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, al ser un individuo muy exigente nutricional, tiene ciertas características que van a llevar, que ya los vamos a ir depurando de a poco. Vamos a ver que eso conlleva a que haya los cambios morfológicos correspondientes. Si bien podemos encontrar formas netamente cocoides, encontramos también formas netamente bacilares que miden hasta 30 micras de largo, cosa que no se da habitualmente en otros microorganismos, por más exigentes que sean, exigentes nutricionales. En relación a la agrupación,
se unen formando lo que dicen cardumen, o sea, bancos, agrupaciones de peces. ¿Listo? Especialmente en las películas de dibujos animados van a ver esa acumulación. Y otra que hablan de rieles en vagón de tren. Entonces, la segunda y la primera. Ahora, algo que sí llama la atención, si son bien unidades gram negativas, tienen una característica que la mayor apetencia tintorial está en los polos, ¿ya? Pero no confundir con que se trate de esporas, no son esporas. Diremos que pueden ser granulaciones bipolares, similares a las yersinias, ya mayor condensación entonces del material genético. Los de delante pueden apreciar aquello medio conflictivo en la parte de atrás. Ahora, este microorganismo tradicionalmente ha sido considerado como un individuo de muy difícil cultivo, porque tiene algunas características sumamente particulares. Ya, a ver, vamos a hablar entonces de manera primaria. Dice: necesario como cualquier individuo correspondiente al grupo de los hemófilos, la sangre, como parte constituyente de su actividad metabólica. De manera indispensable, imprescindible, impajaritable, Haemophilus ducreyi necesita el factor X de la sangre, o sea, la hemina, ¿de acuerdo? Como todos los exigentes nutricionales. Pero, a diferencia del resto, Haemophilus ducreyi necesita concentraciones mayores de sangre. En gérmenes comunes vemos que al preparar yo un medio de cultivo voy a utilizar entre 5 a 7% de sangre para preparar el medio. Con este individuo necesitamos cantidades que oscilan entre 20 a 30%, aspecto que es toxigénico para las bacterias comunes. ¿De acuerdo? Entonces, en este porcentaje de sangre vamos a encontrar entre 25 a 50 microgramos por mililitro de hemina, el factor fundamental para el desarrollo de este microorganismo. Entonces, esas condiciones que les estoy enunciando en este momento no han sido consideradas ancestralmente para el cultivo y el diagnóstico de este individuo. Bien, entonces hay un hecho también, es la necesidad del Isobitalex, que es un suplemento nutricional que se puede utilizar igual para las neiserias, que son complicadas en su desarrollo, etc. Ya les voy a pasar la composición de dicho. Bien, ¿qué más? Estas colonias pequeñas que ustedes están viendo en esta placa corresponden a Haemophilus ducreyi, ¿de acuerdo? Pueden ser muy parecidas a estafilococos, pero de menor tamaño. Ahora, dice medio de transporte. El medio de transporte que podemos haber enunciado acá, muy difícil de conseguir. Otro con el que podemos suplir aquella falencia es el medio de transporte de Ames, AMIES se escribe, ¿listo? Entonces, que es un medio que va a tener tioglicolato y además tiene carbón activado, lo que va a preservar entonces la vivencia, el factor genético de este microorganismo. Si en el medio de transporte lo mantenemos a 4 grados, vamos a lograr una sobrevida de 7 días del microorganismo en estudio. Ahí está la composición del Isobitalex, pueden anotarla, es un secreto guardado por las múltiples empresas que fabrican este elemento.
seguimos. Ya está, todo bien. En relación a las propiedades fisiológicas, entonces vamos a enunciar que es aerobio, puede ser anaerobio facultativo, es un microorganismo extracelular en condiciones iniciales. Lo que habíamos enunciado es pleomórfico, tiene un solo cromosoma, a diferencia, como habíamos visto en Vibrio cólera, que este tenía dos, ¿no es verdad? Listo. Entonces hay presencia de plásmidos que sirve entonces como un factor de virulencia. Ahora, sin necesidad de ser discriminativo, la raza negroide es la que tiene mayor afectación y especialmente el género masculino. ¿De acuerdo? Podemos aprovechar este momento para decir que en términos generales el género femenino es asintomático, ¿ya? O sea que para que se produzca un brote por Haemophilus ducreyi hay necesidad imparitable de la presencia de una mujer. ¿Sí? Bien. Algo que estaba olvidando mencionar, la enfermedad producida por Haemophilus ducreyi se llama chancroide, chancro blando o ulcumole, que viene a ser enfermedad blanda, diremos, ¿ya? Nódulos blandos. Con chancroide ustedes van a estar conformes. Entonces, algo que ya hemos anunciado, 20 a 30% de sangre, la aplicación de 5 a 10 por ciento de CO2 y algo que también es fundamental, al igual que la concentración de la sangre, la temperatura de incubación para este individuo debe ser entre 30 y 33 grados centígrados, no los convencionales de 35 a 37 porque no va a haber desarrollo. ¿Listo? Entonces, esos dos factores, la concentración de sangre más la temperatura, es lo que a través del tiempo y el espacio ha sido el conflicto para que pueda aislarse en condiciones normales este microorganismo. Asimismo, podemos decir que Haemophilus ducreyi aprovecha el hierro que existe en las células eucariotas para darse fortaleza, diremos, y reproducirse. En relación a las características bioquímicas, ahí tienen, podemos mencionar que es en la prueba de la reductasa, o sea, la reducción de nitratos a nitritos es positiva. El factor X, o sea, la hemina de la sangre, en 25-50, como habíamos enunciado, microgramos por mililitro. Catalasa negativo, oxidasa positivo. Ustedes muchos se confunden en esos dos términos. Catalasa y oxidasa, por lo general, en sus pruebas invierten aquello, ¿sí? No produce ácido sulfídrico, sí produce fosfatasa alcalina, sacarosa negativa, lactosa negativa, en algunos casos glucosa positiva, y el indol también es negativo. Ahora, ¿cuáles son sus factores de patogenicidad? En primera instancia, las cepas capsuladas sí van a ser virulentas. Tiene lipopolisacáridos, proteínas de membrana natural, los pilis, que son los factores de adherencia hacia las células epiteliales para el ingreso también, proteínas reguladas por el hierro, que hemos hablado, que es un factor que lo va a utilizar. Entonces, produce citotoxinas que van a atacar directamente a las células eucariotas, las hemolicinas que están presentes a nivel de laboratorio en los animales de experimentación, ¿sí? Pero sí cumplen su función de toxicidad en el ser humano. Proteasas hidrolizan las cadenas pesadas, las inmunoglobulinas y los lipooligodesacáridos, los
Esos son entonces los factores de virulencia. La patogenia. Entonces, lo fundamental para que se produzca la enfermedad necesitamos una biomasa, un inóculo de 10 a la 4. Esto significa 10.000 bacterias por gramo de muestra. Ya, por mililitro sería en este caso, si se quiere, ¿no? Factores de adherencia, los lipoproteínas, más fibrinógeno. Ahora, fundamental para que se produzca la enfermedad, aparte de la biomasa, es que debe haber una solución de continuidad, o sea, inflamaciones, heridas, si ustedes quieren, por las cuales va a penetrar el microorganismo, que además puede estar acompañado por otras instancias biológicas. ¿Listo? Pero lo fundamental es que exista una solución de continuidad para el ingreso de este microorganismo acompañado de otros, decíamos. Entonces, lo que habíamos hablado hace un momento atrás, chancroide, chancro blando, ulcus mole o enfermedad de Lucrey. Incubación, o sea, los signos, los síntomas de la enfermedad se van a dar en un tiempo de 3 a 7 días, ¿de acuerdo? Entonces se considera que el microorganismo tiene un tiempo de generación de 30 minutos, similar entonces a los cocos gram positivos, al estreptococo, al estafilococo. Lo que sucede con el treponema, ¿sí? Pallidum, va a tener un exudado, la otra es seca, ¿verdad? Esta va a tener un exudado de color cremoso, amarillento. Y a diferencia también del chancro duro, este chancro blando es sumamente doloroso. Ya estamos hablando en la parte de la úlcera, ¿no? Sumamente doloroso. Bien. Si bien la permanencia puede ser, hemos dicho, declarado entre 3 a 7 días, en algunos casos ha tardado en presentarse la sintomatología hasta un mes. Esto entonces debido al ingreso bajo, a la biomasa baja de inicio, pero proliferativa en el interín de este tiempo. ¿Listo? Bien. Entonces, como resultado de aquello tenemos producción de inflamación en los ganglios linfáticos, el resultado, leucorrea, puede haber sangrado a la presión, disuria, dispareunia, especialmente en mujeres. Ahora, esto interesa a ambos lados. Para el varón, los problemas sintomáticos se van a presentar en prepucio, también en el cuerpo del pene, normalmente en el frenillo, ¿sí? En la región anal, hay hemorragia anal también, en el surco balano prepucial. Esos son los síntomas, signos que pueden presentarse de manera normal, rutinaria, producto entonces de la actividad de este microorganismo. En las féminas, periné, úlceras vaginales, úlceras perianales, también en el cuello uterino, labios mayores, menores, en el introito, vestíbulo y la pared vaginal. Ahora, al margen de esto también pueden presentarse lesiones extragenitales, ahí tenemos, ¿sí? Normalmente en este caso se dan en las mamas, en los dedos, ¿sí? De las extremidades superiores y también en los muslos, decimos en las entrepiernas, que son características extra entonces genitales. La característica es de las úlceras entonces, las dimensiones que van a oscilar entre 1 a 2, desde 1 milímetro hasta 2 o 3 centímetros, ya grandes, ¿no es verdad? Que son, a diferencia de la sífilis, blandas, pero tienen un fondo necrótico, porque la hemolicina y la citotoxina producida por estos microorganismos va a originar más necrosis.
ya hay un exudado purulento que es doloroso, ya tenemos que esta úlcera va a estar presente entre 14 a 21 días. Estas pequeñas úlceras iniciales se van a ir uniendo hasta formar entonces lo que se denomina un bubón, ¿ya? La cadena de ganglios linfáticos inflamados. Y de pronto lo que estamos viendo acá, ahí tenemos por ejemplo, ¿no?, los ganglios linfáticos inguinales, la inflamación correspondiente, y de pronto en el transcurso que tenemos acá entre 14 a 21 días, hablando en términos así profanos, va a reventar el bubón y va a secretar la secreción, la pus, que contiene entre 10 a la 7 a 10 a la 9 por mililitro de secreción, o sea, las bacterias, la concentración, la biomasa bacteriana va a oscilar en eso, ¿no? Entonces, ahora, decíamos que se necesita soluciones de continuidad para que el microorganismo ingrese. En muchos de los casos este microorganismo está acompañado. Ahí tenemos linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, el virus del herpes, HIV, ¿de acuerdo? Entonces, pueden producirse entonces coinfecciones y obviamente el tratamiento para el paciente va a ser bastante conflictivo por el número de microorganismos. Entonces, por acción metabólica del individuo en estudio, se van a producir entonces elevaciones en los neutrófilos, y estos son el punto diana, podemos enunciar, que atenta el virus del HIV y también el treponema pallidum. Entonces, al haber un exceso de producción de los linfocitos T, CD4, que van a ser concretamente el grupo de leucocitos que van a estar exacerbados como reacción del cuerpo hacia este microorganismo, también, reitero, sucede lo propio con el virus del HIV y del treponema pallidum, ¿ya? Por lo tanto, entonces llevamos células diana que al ser exacerbados, entonces se va a producir la complicación en el tratamiento del paciente, porque los tratamientos son disímiles. Epidemiología, fíjense, esa epidemiología no es reciente, pero sin embargo, en países subdesarrollados del continente africano es hasta, pudiera decirles, común. Sé que este término no es el adecuado, pero sin embargo los índices son bastante altos, ¿de acuerdo? Esta enfermedad que había sido superada especialmente en Estados Unidos, en países europeos, se ha activado últimamente con las diversas migraciones, ¿de acuerdo? Y también con lo que se denomina turismo sexual. ¿Ya? Eso hace reemerger entonces este individuo que en muchos países había sido ya casi erradicado. Algo fundamental: el ser humano tiene el privilegio de ser el transportador del Haemophilus ducreyi. Y se ha visto que la raza judía, que es la que por norma circuncida a los varones, es la que menos porcentaje de contaminación tiene, bueno, aparte de sus situaciones ideológicas religiosas, ¿no es verdad? Pero el mayor flujo entonces son de los varones que no están circuncidados. Ahora, vale la pena enunciar,
En Francia la enfermedad había sido casi olvidada, o sea, no existían parámetros valederos para que se consideren brotes, hasta que en 1971 ha habido pequeños brotes que han sido intrascendentes, ¿de acuerdo? Lo mismo sucedía en Francia, o sea, Francia sí, España, perdón. En España en 1976 aproximadamente, que se han producido algunos brotes, pero sin embargo lo que llama la atención es lo que ha ocurrido en España el año 1982 cuando se produce el Mundial de Fútbol, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ha producido ¿cómo podríamos anunciar a ver? Sí, lo que he dicho hace un momento atrás, el turismo sexual, ¿de acuerdo? Entonces eso ha originado un brote de sumamente importante y de gran preocupación en Europa, porque eran los migrantes, la mayoría varones por el fútbol, que fueron a diseminar aquello, más bien pudo aplacarse. Entonces les decía, ¿dónde nace el problema? ¿Dónde existe radica? En que la mujer es asintomática. Pese a que hemos hablado de algunos signos, síntomas, la mujer es asintomática, ¿sí? Entonces ella, ¿dónde se dan? ¿Dónde se originan los brotes? En los lenocinios que no tienen seguridad sexual, o sea, protección, quiero decir. ¿De acuerdo? Entonces la promiscuidad sexual es la que lleva entonces a la diseminación de este problema. No existe inmunidad pasiva, adquirida, natural, ¿sí? Entonces, si una persona ha tenido, qué sé yo, relaciones sexuales inseguras, puede transcurrir cierto lapso de tiempo y puede volver a tener el problema. No hay ningún tipo de inmunidad entonces, ¿ya? La base fundamental entonces, la promiscuidad sexual. No hay contaminación a distancia, entonces el contacto es directo, ¿sí? Para esta enfermedad. Ahí tiene lo que ya hemos hablado, ¿sí? Medidas preventivas, pues las medidas de protección conocidas, ¿sí? ¿Cuál sería para ustedes la medida de mayor seguridad para no contraer enfermedades de transmisión sexual? La abstinencia. ¿Ah? Fuerte. La abstinencia. Pero ustedes son el grupo etario que, a ver, eso sí es como pedir, como dicen, el peras al olmo, ¿no? Abstinencia sexual para ustedes es un crimen, ¿sí? Si sus hormonas están como alcacelser, ¿no? Efervesciendo, pero bueno, debería ser, ¿no es así? Usted tiene aquí una gama de productos, entonces, protectores sexuales, preservativos, ¿sí? Para el diagnóstico, entonces hemos mencionado que si bien este microorganismo es bastante lábil como todos los hemófilos, pero utilizando los medios de transporte que hemos anunciado hace un momento, podemos salvaguardar hasta un tiempo de una semana, ¿sí? Bien. El medio de inoculación inicial sería lo que hemos hablado, un agar a base de sangre, concentraciones altas, entre 25 a 30% de sangre, ¿sí? Hago énfasis en algo. Estamos hablando de 20 a 30% ahora de sangre, de 25 a 50 microgramos por mililitro de hemina, ¿no? En la conversión. Si, por ejemplo, este medio de cultivo, con ese porcentaje alto de sangre, yo quiero utilizar para, qué sé yo,
sospecha de estafilococo o estreptococos tengan la plena seguridad que no va a haber desarrollo, porque las características naturales bactericidas de la sangre se van a ocupar de que no existe el desarrollo, ¿de acuerdo? Pero esta alta concentración de hemina entonces sirve para que sí pueda desarrollar este individuo, ¿de acuerdo? Entonces las pruebas ya las hemos enunciado, y en relación a la hay necesidad de antibiograma porque hay resistencias. Fíjense, si bien tenemos 4 antibióticos con los que normalmente se hace el tratamiento, hay algunos que, por ejemplo, personas embarazadas no utilizar acitromicina, ya que el tratamiento se lo puede hacer con eritromicina y ceftriaxona en este caso. Ahora, retornando al diagnóstico como tal, si bien fácil por las pruebas que hemos enunciado al comienzo en las características bioquímicas, al presente y para acelerar el diagnóstico se utiliza la prueba de PCR y la inmunofluorescencia directa, ¿ya? Son 2 pruebas entonces automatizadas que sirven para tener un diagnóstico en el menor tiempo posible. Bien, ya hemos hablado del tratamiento, por ende creo que hemos agotado el tema así en una pincelada. ¿Listo? ¿Se acabó? Lean esto para su próximo examen, así van a seguir estimulados y seguir viniendo a clases. ¿Listo?